Seminario web, biomasa forestal y reto demográfico, oportunidades y casos de éxito. Actuación financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Programa financiado por la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo seminario web organizado por Profomur, que es la Asociación de Propietarios Forestales de la región de Murcia. Y hoy vamos a la sesión, tiene el título de Biomasa forestal y reto demográfico, oportunidades y casos de éxito. Y bueno, recordaros que este seminario está enmarcado en el proyecto que lleva por título Intervenciones forestales para contribuir al reto demográfico mediante la bioeconomía forestal en la región de Murcia. Esto es un proyecto que engloba un montón de actividades, como ya vimos en el seminario que tuvimos el miércoles, que tiene un montón de actividades que se están desarrollando, pero el proyecto en general lo que pretende es poner en valor la gestión forestal sostenible como una herramienta de desarrollo rural, de generación de empleo verde, de prevención de riesgos y dinamización económica en el municipio y en zonas rurales con especiales dificultades demográficas. En el seminario que vamos a tener hoy, pues se va a centrar sobre todo en la biomasa forestal, entendida no solo como un recurso energético renovable, sino también como una oportunidad para activar la gestión forestal, para movilizar recursos locales, para generar actividad económica y contribuir a reducir la acumulación de combustible en el monte, que como ya nos contaron, pues es una cuestión que últimamente está bastante en boca de todos los propietarios de esta región, por el declive por temas climáticos que está habiendo sobre las masas. Y nada, pues vamos a intentar que la sesión dure 1 hora como tenemos prevista y tenemos hoy pues tres ponentes y nada. Antes de presentarles, contaros que este es un proyecto que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que está enmarcado dentro del programa de financiación de la Unión Europea en el marco de mecanismos de recuperación y resiliencia. Vamos a empezar. Os voy a presentar a los tres ponentes de golpe. Eh, Estaréis viendo a dos de ellos. La tercera no hemos conseguido conectar la cámara, ha sido una pena. Y voy a empezar a presentarla a ella. Ella es Mari Carmen Collado. Es ingeniera de montes, y trabaja en la consultora de ingeniería del entorno natural. En su intervención, pues nos va a ayudar a situarnos un poco con respecto a lo que es la biomasa forestal y cómo se engloba dentro del proyecto que está llevando a cabo Profomur, y para así poder entender las relaciones de la gestión forestal sostenible, la prevención de incendios, la valoración de recursos locales y las oportunidades que puede generar en el territorio. Continuará Pablo Rodero, que es el responsable de certificaciones de ABEBIOM, que es la Asociación Española de Biomasa. Y en este caso, Pablo nos aportará una visión del sector, nos dará la situación actual sobre la biomasa, pues también nos dará claves de viabilidad, hablará de calidad de biocombustible, certificación, demanda, trazabilidad y oportunidades para empresas, entidades locales y propietarios. Súper interesante también. Y terminará Antonio Gonzalo, que es el CEO de Monte Holiday Ecoturismo, y Antonio nos va a presentar una experiencia que aplicando el uso de la biomasa, y nos da su perspectiva más empresarial y territorial. Con él lo que se tratará es, intentaremos dar a conocer y dar soluciones energéticas basadas en la biomasa que pueden integrarse pues con proyectos de sostenibilidad y actividad económica y compromiso con el entorno. La verdad es que Antonio, pues hemos contado con él en otras ocasiones y nos va a dar una visión súper súper clara de un caso concreto puesto en marcha. Y nada,
contaros sobre todo cómo vamos a actuar. Pues lo haremos como hemos hecho en anteriores ocasiones. Vamos a utilizar el botón de preguntas y respuestas. Si veis que no os dejará escribir porque Zoom nos ha avisado que ha habido una versión nueva y puede dar algún problema, pues nos ponéis vuestras preguntas en el chat. También podéis levantar la mano y hacer la pregunta de viva voz, que siempre os creemos que puede ser más interesante, porque así se puede abrir un coloquio un poquito más interesante. Y todo esto lo haremos después de las tres intervenciones. Así que quedaros hasta el final. Y bueno, si tenéis cualquier cosa que decir, pues nos la podéis decir por el chat. Además, en este caso, nos han dicho los ponentes y lo quería comentar porque en la anterior ocasión también nos lo habéis preguntado. Como es una exposición súper cortita, nos dejarán también las presentaciones que os las haremos llegar a todos los asistentes, para que si queréis revisar algo, pues lo podáis ver. Y también deciros que como lo estamos grabando, se publicará en el canal de YouTube de Profomur en breve, seguramente entre el lunes y el martes ya lo podréis ver. Ya podéis ver el que hicimos el otro día. Y yo creo que no me dejo nada más, que he dicho un montón de cosas. Así que, Mari Carmen, si quieres, empezamos con tu presentación, Vale, nos pones compartir pantalla y vale. nada, a ver qué tal. Cuéntanos. Vamos a ver. Ahora, perfecto. Vale. Bueno, pues lo primero, buenos días. Y en esta primera charla de hoy lo que voy a ver es el papel de la biomasa forestal como motor para la bioeconomía en la región de Murcia y cómo ofrece oportunidades para el reto demográfico en la región y se integra en el proyecto de Profomur. Bueno, en primer lugar, para localizarnos un poco, el proyecto se centra básicamente en los municipios de reto demográfico de la región de Murcia. Estos municipios se engloban en dos tipos: municipios que tienen menos de 5.000 habitantes y municipios que se encuentran con un descenso de habitantes. Como podemos ver en la figura de la izquierda, estos municipios se encuentran sobre todo en la comarca del noroeste, en la zona norte del término municipal de Lorca y luego ya en el valle de Ricote y en Abanilla. Y a su vez, estos municipios también se caracterizan por englobar la mayor parte de la superficie forestal de la región. Y cada uno de ellos, como pongo aquí, pues más de la mitad de su superficie está ocupada por masa forestal. Entonces aquí confluyen dos problemas: mucha masa forestal, poca población y en la mayor parte de los casos de estas superficies, pues una escasa gestión. Entonces, esta escasa gestión ocasiona varios problemas. Uno de los más visibles y que todos conocemos es el aumento del riesgo de incendios forestales, ya que hay una gran acumulación de combustible vegetal. Además, este combustible vegetal tiene una continuidad altísima, con lo cual, si se genera un incendio en un punto, rápidamente se puede propagar a una superficie muy, muy grande. Por otro lado, este monte sin gestionar, pues cada vez es más vulnerable a plagas y enfermedades, ya que se encuentra bastante debilitado, y también es más vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que estos montes sin gestionar normalmente cuentan con una densidad muy elevada. Hay una altísima competencia, sobre todo por el agua, lo que hace que este monte esté mucho más debilitado y sea más proclive a sufrir daños por sequías, que cada vez son más largas y más intensas, y un estrés hídrico prolongado. Y quizá menos conocido es la pérdida de servicios ecosistémicos. Si perdemos masas forestales por incendios, por plagas o por los efectos del cambio climático, estamos perdiendo los servicios ecosistémicos que estos montes nos ofrecen, como puede ser una pérdida de biodiversidad, ya que estos montes pues, son la casa de otros seres vivos. A su vez, perdemos la retención del suelo que nos aportan estas masas forestales y la retención de agua en el suelo y, por supuesto, la capacidad de captura de carbono. Entonces, es para estos montes sin gestionar, ¿cuál es la respuesta? Pues realizar sobre ellos una gestión forestal sostenible.
Esta gestión forestal sostenible, por un lado, puede generar empleo y fijar población en estas zonas de reto demográfico. Y no solo pensamos en cuadrillas de peones trabajando en el monte, lleva asociado más trabajo como técnicos que redactan proyectos o técnicos que también pueden actuar como directores de obra, incluso el empleo indirecto, ya que cuando se realiza un trabajo en el monte, pues puede ser necesario repuestos de maquinaria, talleres para arreglar cualquier maquinaria que se haya roto o incluso suministros que se puedan necesitar en el monte. Por otro lado, estos tratamientos selvícolas, en las zonas en que sea posible, pueden suponer un aprovechamiento de biomasa que puede ser aprovechada de forma local en otras empresas cercanas a estas zonas, de forma que se reduzca los costes por transporte y a su vez la huella de carbono, siempre y cuando, claro, esta biomasa se quede de forma local, muy cerca de los sitios en los que se produce. Por otro lado, esta gestión forestal, por supuesto, va a confluir en montes más resilientes frente al cambio climático. Se reduce la carga de combustible y esa continuidad de combustible forestal. A su vez, pues se reduce esa pérdida de servicios ecosistémicos y debido a que también se reduce la competencia, esas masas estarán más sanas y vigorosas frente a un posible ataque por plagas o una sequía prolongada. A su vez, al realizar esta gestión forestal sostenible, tengo que puntualizar pues, que aquí en la región de Murcia también contamos con una entidad de certificación regional de gestión forestal sostenible, en la que también participa Profomur y a la que pueden adscribirse todos los propietarios forestales que cuente con un monte con un plan técnico de gestión forestal sostenible, lo cual es como una valorización más del monte y de los productos que se pueden obtener de este monte, ya que estos productos pueden ser también productos certificados. Y bueno, aquí, como en el webinar de hoy decíamos oportunidades y casos de éxito, voy a hacer referencia al proyecto Greenbus, en el que también participó Profomur y que terminó pues hace unos 5 o 6 meses. Y también participaron la Asociación de Gestión Forestal de Murcia, AGEFOMUR, la Universidad Politécnica de Valencia, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y la Administración Regional. Aquí os he puesto los principales resultados a la finalización de este proyecto que se consiguieron. Por un lado, se trabajó sobre 336 hectáreas de superficie forestal. La mayor parte también estaban en áreas de reto demográfico. Además, se consiguieron 32.528 hectáreas de superficie forestal certificada. Aquí lo que tengo que puntualizar que no se partió de cero. O sea, la entidad de certificación ya existía y lo que conseguimos con el proyecto fue aumentar más o menos unas 3.000 hectáreas de superficie forestal certificada. Por otro lado, el siguiente paso para obtener productos forestales certificados es también tener certificadas a las empresas forestales. En este ámbito conseguimos que 13 empresas estuvieran certificadas en cadena de custodia. Aquí tengo que decir que se trata de empresas que llevan a cabo aprovechamientos forestales o tratamientos selvícolas. No estoy hablando de otro tipo de empresas certificadas en cadena de custodia PEF que produzcan tableros o sean aserraderos o cualquier otro tipo de producto. En los montes en los que se trabajó en este proyecto se obtuvieron de media unas 20-30 toneladas por hectárea de biomasa. También se firmaron acuerdos para la gestión forestal sostenible y de aprovechamiento de biomasa con propietarios forestales. Estos acuerdos lo que nos permitían era, por un lado, tener montes donde llevar a cabo esta gestión forestal sostenible para el proyecto,
Y al mismo tiempo se han generado también acuerdos para posibles proyectos futuros. En cuanto a los acuerdos de aprovechamiento de biomasa, en los montes que era posible y con los propietarios que colaboraron, que quisieron colaborar, conseguimos también acuerdos de aprovechamiento de biomasa, igual que los de gestión forestal sostenible, pues para ese aprovechamiento para el propio proyecto o para proyectos futuros. Y finalmente se desarrolló un proyecto para la implantación de un centro logístico de biomasa en el que también se alojara un centro tecnológico forestal que pensamos y queremos que sea el futuro, la futura localización de Profomur y en el que se puedan realizar también actividades de divulgación, formación, etcétera. Aquí ya me centro más en el tema de la biomasa y demás. Y con este proyecto Green Bus se obtuvieron más de 2.600 toneladas, las cuales fueron entregadas a entidades consumidoras de biomasa, normalmente para producción de calor. Se consiguieron 6 acuerdos con empresas consumidoras a las que se les distribuyó esta biomasa obtenida en esos tratamientos que he mencionado antes y se les suministró de forma gratuita para que ellos pudieran comprobar en sus instalaciones el uso de esta biomasa. Aquí, bueno, los reportes que nos dieron las empresas fueron bastante buenos. Algunas incluso nos dijeron pues, que con esta biomasa conseguían un poder calorífico bastante mayor que con otra biomasa, por ejemplo, de chopo o de otras especies de crecimiento rápido. Y por otro lado, pues bueno, ¿qué previsión de futuro teníamos con este proyecto? Pues implantar este centro logístico de servicios energéticos verdes, ya que debido a la corta duración del proyecto Greenbus, pues no fue posible la implantación física, pero sí se redactó el proyecto y se empezó a llevar a cabo la tramitación administrativa para la futura implantación del centro. Este centro, la idea principal es, por un lado, fomentar esa gestión forestal sostenible y ese aprovechamiento de biomasa, ya que este centro actuaría como el nexo de unión entre estos montes y, por otro lado, las empresas consumidoras de biomasa, facilitando también a los propietarios y fomentando esa gestión forestal para que ellos vean que sus montes tienen un producto y que su producto tiene una salida comercial y también es valioso. Todos estos resultados que os he puesto antes se han conseguido gracias a mucho trabajo realizado durante 2 años, que lo he resumido aquí, muy resumido en una diapositiva. Y por un lado, pues se contó con la parte de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que estudiaron en qué localizaciones de los montes de la región de Murcia se podía obtener una biomasa de calidad, ya que algunas entidades sí que demandan una biomasa con una calidad mayor que la que a lo mejor se está produciendo de forma general. Y por otro lado, también hicieron una guía para la contabilización de servicios ecosistémicos bueno, está en la página del proyecto y quien quiera la puede solicitar. Por otro lado, se realizó, como ya he dicho, trabajos de aprovechamiento de biomasa, tanto en montes públicos como en montes privados. Se llevaron a cabo actividades de formación, principalmente en institutos, ya que es muy importante, pues eso, tener esa mano de obra formada y especializada. Se llevaron a cabo varias visitas y reuniones con empresas que demandaban biomasa para uso calorífico. Como he dicho antes, pues se consiguieron 6 acuerdos. Como bloque central, y por eso lo he puesto en el centro, reuniones con propietarios
ya que ellos al final son los que tienen la materia prima y los que ponen la primera piedra en el camino. Y con ellos pues se consiguió, la verdad, muchos acuerdos, de los cuales ahora en este proyecto también se ha tomado el testigo y se ha continuado ese camino. Por otro lado, se llevaron a cabo las tareas de certificación forestal. He puesto en cadena de custodia, pero se hicieron de los dos, de gestión forestal sostenible y cadena de custodia, para esa valorización de los productos del monte. Luego he puesto un par de fotos de cómo estaba el monte antes de realizar los tratamientos selvícolas, que como veis, pues tiene una elevadísima continuidad, tanto vertical como horizontal, una elevada competencia, se ve ahí como una maraña. Y luego, después del tratamiento selvícola, pues como se ve, claramente se ha reducido la continuidad, se ha reducido el combustible y a la vez se permite esa entrada de luz para la regeneración del monte. Y finalmente, pues se llevaron a cabo las tareas de difusión del proyecto, tanto para que los agentes más implicados del sector forestal como la sociedad en general conozca las tareas que se están llevando a cabo en el monte y su importancia. Y ya me remito otra vez a este proyecto de Profomur, cogiendo el testigo del proyecto anterior. En este proyecto también se ha incluido una acción de aprovechamiento de biomasa forestal. En este caso, se trabaja también en municipios de reto demográfico, concretamente. Se está trabajando en Bullas y Cejín con un objetivo más pues, de aprovechamiento de biomasa, de diversificación estructural. Y en Lorca, sobre todo, el objetivo va dirigido a la autoprotección, ya que se está trabajando en una zona donde hay muchas viviendas aisladas y urbanizaciones, donde lo más importante es reducir ese riesgo de incendio. Por otro lado, pues aquí lo mismo, la biomasa también se movilizará y se llevará a empresas que lo demanden también de forma demostrativa y de forma gratuita. Y finalmente, pues se prevé que con estas acciones se genere empleo sobre unos entre 14 y 17 empleos al año y aparte de eso, pues ese empleo indirecto del que he hablado antes. Finalmente, pues al hilo también del proyecto anterior, algunas entidades que producen biomasa, que hacen aprovechamientos de biomasa, nos comentaban en el proyecto anterior que tenían algunos problemas porque algunas entidades consumidoras de biomasa pues para calderas, básicamente, les pedían la certificación Red 3. Entonces, en este proyecto hemos seguido el hilo y estamos preparando pues un modelo de sistema documental para esta certificación Red 3, que también puede estar a disposición de las empresas que lo soliciten, teniendo en cuenta claro, que este modelo tiene que ser adaptado a las características específicas de cada entidad. Y finalmente, pues cierro un poco volviendo al principio, diciendo que el monte protegido también protege a las personas que lo habitan. Por un lado, esta gestión forestal sostenible, de la que llevo hablando ya un rato, favorece el empleo en estas zonas de reto demográfico, fomenta la biodiversidad, favorece la prevención de incendios, puede servir como motor de fijación de población y a su vez con esta gestión forestal se puede obtener un producto, en este caso la biomasa, con un valor añadido que puede ser gracias a la certificación y que al mismo tiempo está produciendo una descarbonización económica. Y con esto termino. Si tenéis cualquier duda, he puesto por aquí el mail de Profomur y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen.
Ha estado estupendo a animar a la gente a que puede poner sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas, como hemos dicho. Y se hacían preguntas por el chat de lo que se tenía que ver y lo que no. Aquí, al ser un seminario web, solo vemos las caritas de los ponentes, que está estupendamente. Y luego la presentación, si alguien tiene algún problema, que nos lo diga y intentamos ver cómo lo puede solucionar. A continuación, sigue Pablo, como hemos presentado antes, así que Pablo, cuando quieras, nos puedes compartir tu presentación y empezar. Estoy muteado. Ahora ya no estoy muteado. Todo Me- perfecto. Vale, pues muchas gracias, Mari Carmen, por la presentación y a Profomus por la invitación, ¿no? Yo voy a ir un poco en la misma idea que acaba de comentar Mari Carmen, ¿no? Quizás un poco más a nivel estatal, ¿no? A nivel nacional, pero bueno, la idea básicamente es la misma y estamos bastante de acuerdo en casi todo, ¿no? Abebión es una asociación que fue creada en 2004 y el objetivo es pues intentar bueno, pues, fomentar el consumo de la bioenergía, ¿no? Somos 150, 160 empresas de toda la cadena de valor. O sea, aparte de la gente que va a por biomasa en el monte, pues tenemos empresas que fabrican calderas, distribuyen combustibles e incluso que utilizan, ¿no? Centrales eléctricas o centrales de calor y por eso decimos que está toda la cadena representada en Abelión, ¿vale? Hacemos casi todas las actividades, básicamente son de networking o de comunicación, ¿no? Con la Feria Expo Biomasa, que supongo conoceréis, que ya hacemos hace 15 años más o menos, y que hacemos ahora cada 2 años, ¿no? También hacemos una feria de biometano, hacemos un congreso internacional todos los años, y luego pues hacemos algunos trabajos un poco más técnicos, como llevamos certificaciones, índices de precios, proyectos europeos, bueno, diversos proyectos, el Canal Clima, por ejemplo, que es financiación climática, un poco más técnicos, ¿no? Estos dos eventos son bueno, las fechas y los enlaces, por si queréis venir, ¿no? El próximo es en septiembre, en el Salón de Gas Renovable, 29 y 30 de septiembre, ¿vale? Bueno, quería decir un poco más en las certificaciones. En Plus y Biomasud son más de calidad, ¿no? En Plus es bastante conocido ya a nivel mundial, es para los pellets de calidad doméstica. Y Biomasud, pues es una certificación similar un poco en procedimientos para pues unas biomasas más mediterráneas, como el hueso de aceituna, la astilla también, que no la cubre en Plus, otras certificaciones, cáscara de frutos secos, bueno, una serie de biomasas para las cuales hicimos unos estándares que luego pasamos al Comité Español o si han quedado en estándares propios de Biomastud, como por ejemplo los peles o astillas de olivo, ¿no? De podas o de sarmiento. Y luego tenemos, antes me ha dado pie un poco Mari Carmen, para lo de la red 3, ¿no? Nosotros somos el punto nacional de información de SURE, que es uno de los esquemas voluntarios reconocidos por la Comisión Europea para dar cumplimiento a la red 3, ¿no? Bueno, cualquier información, porque claro, además cada caso que nos preguntan, pues es bastante distinto y luego esto pues da para otra charla distinta, ¿no? Entonces, bueno, que nos contacten y aquí le podemos dar información y básicamente eso, ¿no? Es sobre todo para las empresas que venden, o sea, de toda la cadena de valor, que venden pues a eléctricas o a redes de calor de más de 7,5 megavatios ya en la red 3. O sea, ya para calderas un poco grandecitas, ¿no? Bueno, voy, como digo, a explicar un poco el mismo mensaje o parecido, pero a nivel nacional. España es un país en general. A veces cuando voy a Europa, pongo hasta una foto de la playa, ¿no? Que no es, España no es solo playa y vacaciones, es también, hay una parte muy forestal, ¿no? Más del 56%. Lo que pasa que, bueno, por la definición un poco de monte en España, pues lo que no es agrícola o solo ciudad, pues es forestal, ¿no? Pero aparte de eso, pues sí que hay mucho monte arbolado, ¿no?
Aquí tenéis estadísticas del inventario. Bueno, simplemente esto lo pongo para que veáis un poco los porcentajes de superficie forestal que tenemos, ¿no? Que es bastante alto, más del 50% en casi todas. Y con mucho superficie arbolada, o sea, no solo eh, monte pelado, que sí, también tenemos terreno forestal con muchos árboles, ¿no? Muchos árboles que además la madera se ha ido acumulando, porque cada vez se utiliza menos, ¿no? En calefacción o lo que sea. Fijaros en los datos del inventario. Yo creo que en este ámbito, ¿no? Que había muchos ingenieros de montes, muchos forestales, no creo que tenga que explicar nada. Pero se ha ido acumulando y ahora tenemos más del doble del stock de madera en pie en los montes, ¿no? Y eso es, bueno, si haces la media un poco de lo que se está utilizando, pues representa un 35% del crecimiento lo que se está aprovechando ahora mismo, ¿no? Por eso se está acumulando tanto. Estos son, bueno, casi no se ve en la pantalla, pero como os ha dicho antes, al principio os vamos a pasar la presentación y podéis mirarlo detenidamente. Solo quería poner un poco la diferencia entre el inventario forestal último que hay disponible para cada comunidad y el anterior, ¿no? Y ver cómo ha aumentado pues, en 10, 15 años, que hay algunas que casi llegan al doble, ¿no? De madera maderable en metros cúbicos. Están puestas aquí las estadísticas. Bueno, con un proyecto europeo que tuvimos, BioRace, ¿no? Que es una aplicación online para ver cuánta biomasa hay, cuantificar, es un SIG online. Más o menos se calcula que cada año hay unas 5 millones de toneladas de materia base, de biomasa seca, o sea, 0% humedad, que son bastantes más toneladas en húmedo, ¿no? Pues alrededor de casi el doble o 6 por lo menos, ¿no? Eso es cada año. Y como digo, pues no se está utilizando ni la mitad, ¿no? ¿Cuáles son las razones de que se está acumulando? Pues primero la despoblación, que ya se ha mencionado, que hemos cambiado un poco el mix energético. Antes se utilizaban muchas chimeneas en los pueblos, en las zonas rurales, y ahora ya no, ¿no? La industria forestal, pues ahora tiene sus bajos y sus altos, pero a lo largo de los años 90, 2000, pues ha ido bajando bastante, ¿no? Y luego recientemente, pues se ha instaurado una mentalidad muy protectora de que no hay que cortar, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Y bueno, pues se tiende un poco a conservar demasiado, quiero decir que no se corta lo suficiente, que eso redunda un poco, como vamos a ver, en que luego en verano, pues se acumule demasiado y en verano se queme, ¿no? Bueno, también quería puntualizar y creo que también lo ha comentado Mari Carmen, pues que España es un país muy despoblado, ¿no? Si veis un mapa aquí deformado por la cantidad de habitantes que hay, ¿no? Por la densidad, pues en Murcia os quejabais, pero si veis Castilla y León o Aragón con Teruel, pues están prácticamente desaparecidas, ¿no? Bueno, pues eso es una de las causas por la cual la madera se está acumulando, ¿no? Aquí es lo mismo, pero con puntitos, ¿no? Y os lo puse de Europa para que veáis pues, que bueno, hay zonas que se parecen un poco a Laponia, ¿no? En densidad de habitantes. Uno o dos, entre uno y dos habitantes por kilómetro cuadrado. Y este, aunque penséis que es un mapa de los montes, no, es un mapa de la densidad también, en otro formato parecido al anterior, pero que lo he puesto porque si veis un poco los montes, ¿no? Las cadenas montañosas coinciden perfectamente con dónde está la despoblación. Bueno, esto obviamente es una desventaja para ciertas cosas, pero para al final está el recurso en estas zonas, ¿no? Entonces, a nivel de biomasa para uso, si creamos empresas o intentamos utilizar la biomasa en esas zonas, como decía mi compañera anteriormente, pues se va a crear empleo y se va a, bueno, permitir la principal necesidad para que se instale una familia, ¿no? En esas zonas. Y bueno, como voy un poco más al tema de los incendios, yo lo que suelo decir es que lo que no se quema en la caldera, se quema en verano, ¿no? Se está acumulando tanto que se están generando unos incendios que no es posible apagar. O sea, no es tanto que se generan más incendios, porque el 70%
es por, bueno, por la causas humanas, ¿no? Por lo cafres que somos y, bueno, por algunas prácticas agrícolas antiguas o ganaderas o simplemente por accidentes, eh, o sea, el número de incendios sería prácticamente el mismo, pero claro, sería imposible, sería más fácil apagarlos. Ahora mismo es imposible. Lo que hacen los bomberos, pues es rodearlos y dejar que se apague, porque con la biomasa que hay acumulada, las temperaturas que alcanzan las llamas, es imposible apagarlos, ¿no? Estamos hartos de decírselo a los políticos, ¿no? Que no es falta de medios, de helicópteros, de aviones, que tal, es que no se apagan, no se apagan los incendios. Para que os hagáis una idea, un par de datos curiosos, Estados Unidos gasta 2.000 millones de euros en prevención, en extinción de incendios, y nosotros 600, cuando Estados Unidos tiene 17 veces más superficie forestal, ¿no? Entonces, es necesario reducir el combustible, ¿no? Para que estos incendios sean más manejables, ¿vale? Además, otra característica añadida es que con estas temperaturas, pues los incendios crean su propio clima, ¿no? Y se extienden más rápidamente y es muy difícil controlarlos, ¿no? ¿Eh? En este sentido también, no se ve bien. Bueno, no se ve, pero hay tres vídeos, aunque no lo parezca. En este sentido, también desde Bioenergy Europe, que estoy en la junta directiva, estamos haciendo una campaña a nivel europeo, o sea que esto no está pasando solo en España, también está pasando en Grecia, igual también con la despoblación. Italia es menos despoblada, pero también se está acumulando mucha biomasa. Y bueno, si vais aquí en este enlace, hay una campaña, explica un poco y hemos generado varios vídeos y justo el que no se ve está así un poco, es el de Cataluña, ¿no? De España. Y aquí, bueno, pues hablo un poco ya así de bioenergía, que para mí pues es una esperanza, como decíamos, para las zonas rurales, ¿no? Porque es de las pocas actividades que se pueden hacer en zonas tan despobladas y además está todo el recurso ahí, ¿no? Y bueno, sobre todo, a lo mejor la misión principal va a ser prevenir estos incendios, ¿no? O hacer que sean menos agresivos, como decíamos. Pero claro, pues si hacemos algo con esa biomasa que se extrae, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, a nivel doméstico, yo creo que ya es súper conocida la biomasa. Aquí he puesto un enlace al mapa que hacemos con todas las plantas de pellets, las de hueso, las de astilla, y bueno, pues las estufas en las calderas, pues son súper conocidas y ya es un mercado establecido en España, ¿no? Eh, Desde hace menos, pues se están construyendo bastantes redes de calor. En Valladolid, por ejemplo, es un buen ejemplo. Se está haciendo una especie de anillo, como pasa en Copenhague, donde se unen varias centrales y se está utilizando pues, la biomasa de los montes que hay cerca, bueno, pues la que sobra, ¿no? La que están gestionando las claras y los clareos, pues llevan la biomasa forestal a las calderas, ¿no? Pero también bueno, se están haciendo en Ávila hay uno, en Palencia, en Cuenca, hay bastantes que se están poniendo o ya están puestos recientemente, ¿no? Tenemos un informe. Pablo, Sí. perdóname que te interrumpa, pero de repente hemos perdido tu audio. Hola, hola, ¿me oyes? No, muy, muy bajo. Pues A ver, es que se iba y venía. ¿ahora me oís? Ahora perfecto. Ah, no sé qué ha pasado. El típico truco de apagar y encender. Sí, ya sabes que Pues, eso siempre. Perdóname, cuando estabas terminando la diapositiva anterior ya te hemos perdido, así ah, que a nada, ver. engánchate en cuanto Bueno, puedas. simplemente esta, ¿no? Por aquí, con las redes de calor, o bueno, que en el formato doméstico, pues ya está bastante extendido y aquí es simplemente información de dónde están las peletizadoras, dónde están las plantas de astilla, hueso de aceituna, y bueno, pues cualquier información. Tenemos bastantes asociados de fabricantes de calderas y estufas, que eso es otra cosa buena de la biomasa, ¿eh? Que tenemos muchos fabricantes, no son como otras energías que todo viene de China. Aquí tenemos bastantes fabricantes de calderas y de estufas. Y cuando digo aquí también, pues un poquito contando sobre todo las calderas,
aunque también tenemos fabricantes españoles en Austria, o sea que son tecnologías europeas, ¿eh? Bueno, y las redes de calor, simplemente decir que se están instalando bastantes. Un muy buen ejemplo es Valladolid, que está creciendo así en forma de anillo y se están conectando varias centrales y se está usando, como es normal, la biomasa forestal que se está generando en los montes de alrededor, ¿no? Esto es más reciente y bueno, es un uso, cuanto más volumen de necesidad de calor haya, pues es más eficiente el uso de la bioenergía, ¿no? Luego tenemos un informe que os podéis descargar aquí en ese enlace de cuántas redes hay en cada provincia, en cada tal. Y luego ahora cada vez más se está poniendo en usos industriales. No tanto por el precio, que también, porque es más barato que otras energías, pero sobre todo por la estabilidad, ¿no? No está sujeto a coyunturas, a que si los rusos atacan no sé dónde o que si Irán se cabrea y tal. Entonces, muchas industrias están volviendo o poniendo biomasa porque es más sostenible en el tiempo, ¿no? Pueden hacer sus previsiones. Y luego, además, hay un sistema ETS, ¿no? Lo del régimen de comercio de emisiones que ciertos sectores, pues claro, tienen permitidos un cierto número de toneladas de CO2 que pueden emitir y, claro, se lo va reduciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, se pasan a la biomasa para cumplir ETS, ¿no? Que, por cierto, también se utilizan esquemas como el SURE para cumplir en estos esquemas, ¿no? Y bueno, en agroalimentario es que es muy sinérgico, ¿no? Porque muchas veces incluso en las propias industrias se están generando algunos residuos que se pueden volver a meter en la caldera. Y el otro día hablando con el IDA, pues decía, joder, pues es que más circular que esto no existe, ¿no? Si estás utilizando en tu caldera el propio residuo que estás generando haciendo, yo qué sé, café y utilizas la cascarilla y para calentar el café, pues quemas la cascarilla. Cosas así. Y bueno, dos tecnologías un poco más modernas o casi en investigación. Ahora hay un nuevo marco normativo para las emisiones que va a hacer mucho más interesantes estos proyectos de hacer carbón vegetal de toda la vida, que ahora lo llaman biochar. Entonces, si lo utilizas para medios, bueno, para usos materiales, para enmiendas agrícolas o lo que sea, estás capturando CO2, ¿no? Y te están dando unos bonos de carbono que al final hacen económicamente más interesante los proyectos, ¿no? Entonces, hay dos tecnologías básicamente para capturar CO2 y las dos más importantes, bueno, las dos que tienen sentido, porque hay una tercera que sería coger el aire y coger el CO2, pero claro, la concentración es una ruina, ¿no? Gastas más que electricidad que otra cosa. Pero bueno, las dos tecnologías que tienen sentido para capturar CO2 serían con biomasa, ¿no? El BECS que llaman, ¿no? Bioenergy Carbon Capture and Storage y luego el biochar, ¿no? Bueno, ya por último, os voy a enseñar un vídeo de una campaña de comunicación que estamos realizando con un tráiler. Bueno, lo veis mejor en el vídeo, pero sirve para esto, para difundir un poco lo que es la gestión forestal sostenible, porque estamos incluso haciendo dinámicas con coles y con institutos y tal. Y bueno, el fin principal es difundir la biomasa, ¿no? Entonces son 2 minutillos, no sé cómo voy de tiempo, un poco justo, pero voy a poner el vídeo si eso lo cortamos y me decís, ¿vale? Es un proyecto expositivo que se llama Biomasa en tu casa, que está promovido por Abebion y lo que busca es acercar la biomasa, el concepto de biomasa como fuente de energía a las personas, pues fomentar esa calefacción renovable por la biomasa y también en los colegios la gestión forestal sostenible para proteger un poco los montes de la red. Otro de los puntos de esta exposición es el mapa donde pueden ver las redes de calor que hay por toda la península. Damos a una y nos aparece los kilovatios, la potencia que tiene, el año en el que fue inaugurada y un poquito datos de la provincia y del tipo de biocombustible también. Tenemos aquí todos los biocombustibles, los más representativos de toda la península. Entonces, estos combustibles, los niños y, bueno, todo el que quiera venir lo puede ver
que está a disposición. Y luego también lo podemos poner en el escáner y nos va contando un poquito las características de cada bioconversión. Tenemos estas gafas de realidad virtual donde enseñamos un recorrido por un monte y ven animales, ven plantas, ven cómo se puede gestionar el monte de una forma sostenible para cuidarlo y protegerlo. Aquí tenemos una maqueta donde podemos ver distintas partes de las redes de calor de biomasa. Tenemos la central de generación donde se produce la combustión y después la red de distribución que vemos cómo se va iluminando y esta es el agua caliente que va llegando a los edificios calentándolos y luego el agua otra vez vuelve más fría a la central para que se vuelva a calentar, cerrando así el círculo. Uno de los puntos fuertes de la exposición es son estas estufas, algunas encendidas para que el público pueda ver un poco su funcionamiento aquí. Y luego tenemos tablets también para acompañar y para ampliar información sobre cómo funcionan, dudas al fabricante. Bueno, nada, pues eso, simplemente que el camino, no sé si se ve, pero es un tráiler y se expande. Bueno, lo estamos llevando a todos los sitios. ¿Me oye ahora? Se te oye muy bajo. Sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, es un tráiler, no sé si se ve, que se expande, entonces como esto es de la Fórmula 1 y hay una exposición ahí y estamos yendo a todos los sitios, ¿no? Y bueno, os pedimos un poco, si os ha gustado, un poco de ayuda para, por ejemplo, ir a Murcia, ¿no? Nada, pues ya lo dejo aquí, que creo que me pasa un par de minutillos, pero Pues muchísimas gracias, Pablo. Ha estado estupendo. Yo conozco personalmente el camión y el tráiler y la verdad es que es súper interesante. Pues nada, vamos a seguir con Antonio, que él dedique el tiempo que necesite. Nos vamos a alargar un pelín, pero bueno, chicos, os recomendamos que os quedéis. Antonio Gonzalo, que como hemos hablado es de Monte Holiday, ecoturismo, y que nos va a contar una experiencia, un caso real. Así que Antonio, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias María Eugenia, muchas gracias a Profomur. Nosotros, por cierto, también somos propietarios forestales de la Asociación de Propietarios Forestales de la Comunidad de Madrid y la verdad es que el propietario forestal privado lo tiene muy difícil a la hora de gestionar su monte. Nosotros hemos intentado en nuestra propiedad de 250 hectáreas darle una solución con el negocio propio que tenemos. Es la solución que os voy a contar ahora. Lo segundo que quería deciros es que espero que el incendio que habéis tenido ahí en Murcia, en la zona de Los Garres, esté controlado, no haya pasado nada, no haya habido pérdidas graves, humanas o materiales, porque es uno de los grandes problemas que tenemos en España, en Europa, en el mundo. Es que los bosques cada vez están más metidos en la urbanización y la urbanización en el bosque. Entonces, claro, se está generando un problema de emergencias muy importante que se puede prevenir. Eh, yo voy a proponer una idea que nosotros hemos tenido y que estamos ahora mismo en fase de ejecución. Montejoya Ecoturismo es un camping de 27 hectáreas que está situado al norte de la Comunidad de Madrid. Está en el Valle del Lozoya. Los que conozcáis la zona, está medio camino más o menos entre Madrid y Segovia, en el eje de la A1, en la puntita superior, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Tenemos cabañas en los árboles, lo veis en la foto, ecolodge, bungalows, tenemos zona de acampada, tenemos capacidad para, ahora actualizada para casi 2.000 personas, con restaurantes, piscinas, parque multiaventura, granja. Bueno, es una especie de resort en el bosque, en el medio natural, eh, en el que el monte que teníamos alrededor se ha convertido en una de las principales atracciones paisajísticas y al mismo tiempo en la mayor amenaza. Todos los campings, urbanizaciones, en general cualquier lugar que esté en la interfaz urbana forestal tiene la obligación de tener un PAIF, un plan de autoprotección contra incendios forestales.
Nosotros concretamente dependemos del Infoma que se publicó en el 2017 de la Comunidad de Madrid, en el que en un anexo pues, nos obliga a tener diferentes tipos de medios y medidas para prevenir o extinguir, sobre todo extinguir el incendio. Por ejemplo, pues una tubería perimetral que tiene que tener un caudal mínimo de 17 litros por segundo, unas vías cada 50 metros, unos extintores cada X metros, unas salidas de emergencia, una faja de 10 metros por el interior o por el exterior, libre de vegetación. Ahí veis que también tenemos un pequeño equipo portátil contra incendios, bueno, una serie de medios propios para intentar apagar los conatos. La mayor ventaja que tenemos dentro del camping es que siempre hay gente, aparte del equipo que estamos, no solo el mantenimiento, entre 35 y 50 personas que empleamos, siempre hay gente, y entonces si ha habido algún conato rápidamente se apaga. El problema que hemos detectado al realizar el PAIF es que el mayor riesgo viene de fuera. Incendios que agarren mucha energía, que vengan con mucha velocidad en la carrera del incendio y que a través de paveseo pues empiecen a caer pavesas que nos vayan incendiando diferentes sitios y no seamos capaces de apagar, o bien que haya un frente muy potente que los propios bomberos pues no sean capaces de frenar, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que el riesgo está en gestionar evidentemente el interior, pero sobre todo el entorno. Aquí es la ubicación, esto es el camping, esto de aquí, son 27 hectáreas imbricadas en una finca mucho mayor de la que somos propietarios de 250. Eh, Aquí está en la parte norte de la Comunidad de Madrid y en terreno forestal. Es Parque Nacional Sierra de Guadarrama. En el 2025 hemos presentado un plan de autoprotección contra incendios forestales que nos ha hecho Basotec, que está basado, o cuyos datos, mejor dicho, están basados en tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR, muchos de vosotros que sois compañeros de profesión, yo soy ingeniero forestal, ya sabéis lo que es, ¿no? Los pulsos que se envían hacen que al final hay una representación 3D de la vegetación. Con esa representación te das cuenta de la escalera, la continuidad vertical, la continuidad horizontal que tiene la vegetación, y a partir de ahí lo que haces es que tomas decisiones. Tomas decisiones también con el tipo de vegetación, con los vientos, las intensidades de los vientos, con las pendientes, con el histórico de incendios también. Y de ahí vas sacando una serie de mapas de riesgos. Mapas de riesgos que luego tienen que servir para tomar decisiones. Nosotros hemos basado todo este proyecto en el PAIF, que veis a la izquierda, y lo hemos integrado en el proyecto de ordenación que veis a la derecha, el proyecto de ordenación de nuestro propio monte privado con su proyecto de ordenación, porque es que si no, no te dejan realizar tratamientos silvícolas. Aquí veis una foto, aquí está el camping, todo esto y la parte de atrás y todas estas faldas es nuestra propiedad, un monte de encina de bosque mediterráneo con mucha pendiente, mucha continuidad vertical y horizontal, con una carretera por abajo, con unos vientos dominantes en verano que son de suroeste, de sur, y en la mañana por el régimen de brisas de valle del este, y con una especie como de chimenea. Todo esto se calienta mucho al amanecer, se calienta durante todo el día porque es sur, una especie como de chimenea que tiende a aspirar cualquier masa de aire que se forme aquí, ¿no? Con lo cual, lo más normal que pase es, en el caso de un incendio por la carretera, pasa aquí, pasaría al camping, y de aquí, pues, ese efecto, ¿no?, de succión haría que el incendio llegara en cuestión de minutos aquí arriba. Bueno, pues producto de todos esos datos que os decía LIDAR y del cruce con diferentes datos, aparecen diferentes mapas, como este, por ejemplo, que es la subida a copas del incendio a 30 kilómetros por hora. Bueno, pues veis que aquí hay diferentes características. Una es superficie nada más, otro es el antorcheo y otro que es el fuego activo de copas, que en este caso pensamos que solo se daría en el monte.
Pero luego tenemos, por ejemplo, la altura de llama, ¿no? Con viento de 30 kilómetros por hora. Aquí se ve muy bien la línea, los tratamientos silvícolas que hemos hecho hasta ahora. Son tratamientos silvícolas en torno al camping. En torno al camping, en este caso son 100, 150 metros. Por encima, veis que la altura de llama es donde se ha intervenido, es puntual, y sin embargo, donde no se ha intervenido es constante. Aquí pasa lo mismo, hay una vía pecuaria, aquí se interviene, aquí no se interviene, entonces aquí pasa lo mismo, la altura de llama sería 5 metros, y el resto, pues bueno, pues depende de las características de la jardinería de los árboles que tenemos dentro. La velocidad de propagación del viento, de la llama, mejor dicho, con viento de 30 kilómetros por hora, pues ya lo veis, eh, haría prácticamente imposible la parada, ¿no?, del viento, que aquí lo tenemos. Fruto de todos estos mapas, al final surge la capacidad de extinción. La capacidad de extinción se ve muy bien también dónde hemos intervenido, hay las líneas, dónde está la vía pecuaria, que también está intervenida, y dónde no. Aquí con vientos de cero, aquí con vientos de 15 kilómetros por hora, y aquí con vientos de 30 kilómetros por hora. Con vientos de 30 kilómetros por hora, la vegetación que tenemos, tanto dentro como fuera, es muy difícil de parar. Quedaría en buena medida fuera de capacidad de intervención. Con lo cual, bueno, pues a partir de aquí se toma una serie de medidas que aparecen en el país y se presenta a la administración. En un análisis que va más allá de lo que es el área estricta del camping, que es esta zona, hemos analizado también el riesgo de incendio en el entorno, con vientos en verano de suroeste y este, con una carretera por debajo, con pendiente y unas masas muy cerradas de continuación, de continuidad vertical y horizontal. Tenemos que hay mucho riesgo, bueno, riesgo 3 concretamente, puntualmente riesgo 4, en los alrededores del camping. Entonces, no solo es lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestra propiedad, en la vía pecuaria o en las propiedades privadas que hay en el entorno, sino es lo que eh, la administración, la sociedad tiene que hacer para reducir el riesgo de la interfaz urbano-forestal. No estamos hablando solo de el riesgo de un monte aislado en el que, por supuesto, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de agua, la pérdida de el bosque en sí, la pérdida económica, ¿no?, del valor del monte, que es muy importante, estamos hablando de vidas. Entonces, nosotros podemos tener muchos medios de extinción aquí, podemos ser muy buenos en la aplicación de las normas y de la técnica a nivel interior, pero evidentemente tiene que haber un proceso de adhesamiento, de vuelta a la dehesa, en las zonas de influencia de la interfaz urbano-forestal, porque es que si no, eh, los bomberos no van a ser capaces de parar esto. Entonces, hace ya 14 años fuimos uno de los pioneros en redes de calor de España. Montamos una red de calor de 2 kilómetros de ida y vuelta con una pequeña caldera de 150 kilovatios en el que utilizamos astilla G30 con una humedad muy baja, de pino. Bueno, ¿qué hace esta red? Esta red calienta las piscinas, el bar-restaurante, calienta los alojamientos, calienta, bueno, diferentes dependencias que tenemos, los dos servicios de aseos. Y bueno, pues lo que hicimos fue ponerla pensando sobre todo en la reducción del coste energético. Siendo una empresa, una pyme pequeña en el medio rural, empleando a tanta gente local, el control de los costes energéticos, como decía Pablo, era un factor clave. Ahora mismo, si se cierra el estrecho de Hormuz totalmente, está cerrado casi, la subida del precio del gasóleo de calefacción, pues hombre, mm, no nos afecta prácticamente. Si no sube el precio de la astilla forestal, pues no pasa nada. Si sube el precio de la electricidad, antes lo teníamos casi todo eléctrico o del gas, pues hombre, tampoco pasa nada. Eso fue la primera fase. Aquí veis la red de calor, aquí están las calderas, digo las calderas porque os explicaré que pusimos una nueva de 500 kilovatios y la red de calor lo que hace es que a través de un tubo preaislado de ida y vuelta que está a 1,3 metros de profundidad, donde la temperatura es constante todo el año, apenas hay pérdidas, se calientan las diferentes zonas del camping.
La capacidad de los mismos para 2.000 personas, de tal manera que, bueno, hay una necesidad energética creciente. Cuanta más energía se necesita, más biomasa se consume. Es una cosa curiosa. Y cuanto más clientes vienen, más dinero tenemos para invertir en nuestro monte, en hacer tratamientos silvícolas para nuestro monte. Entonces ese dinero se emplea, parte de ese dinero se emplea en la gestión forestal adaptativa también, para intentar que nuestro encinar esté más sano frente a plagas, como decía Mari Carmen, adaptado al cambio climático y, bueno, pues menos pies secos. Y luego en la zona de la interfaz más próxima, pues hemos metido ganado. Ganado casi todo es vacuno actualmente y un poco de ganado ovino y cabra. Así es como estaba el monte antes, pegado a la valla del camping, y pues así como se queda ahora. Estos son los skiders, digamos, que nos hemos utilizado para las zonas de más pendiente y el autocargador en las zonas de menos pendiente. ¿Qué pasa al encinar? Bueno, pues que el monte mediterráneo, la verdad es que es una faena. Te vas a los países escandinavos y dices, "Pues esto es cilíndrico, llano, esto está chupado". Claro, Murcia, monte Mediterráneo, Valencia, joder, que estamos en España. Troncos sinuosos, madera dura, madera que pincha, terrenos que son en pendiente, piedras, falta de trabajadores. Es muy intensivo en personas. No se puede meter una procesadora, no se puede meter en muchos sitios ni el skidder. Entonces, claro, el coste es brutal, sobre todo para una empresa pequeña y sobre todo para un propietario que no puede tener ingresos, como lo podría tener, por ejemplo, unos tratamientos silvícolas a partir de cierto momento, ¿no? De pino. Aquí veis, bueno, pues las pilas. Lo que hicimos fue llevarlo a una parte ya cerca de Pila, cerca de la zona donde pueden entrar los camiones para proceder al astillado. Una vez que se caiga la hoja. Una vez que se caiga la hoja, ¿por qué? Esta es la siguiente caldera que pusimos. En una segunda fase se nos quedó primero la pequeña de 150 kilovatios pequeña, y pusimos una de 500 kilovatios que da calor y da calefacción y agua caliente sanitaria, como apoyo a toda la red. Entonces en verano utilizamos la pequeña conjuntamente con 75 kilovatios que tenemos de solar térmica hibridadas en la red, y en invierno lo que hacemos es que utilizamos la grande de 500 kilovatios. Esta grande de 500 kilovatios es una caldera que es la más todoterreno que encontramos de ese tamaño en el mercado en ese momento. Para nosotros fue muy importante pensar en la biomasa que teníamos y qué tipo de caldera comprar adaptada a esa biomasa. No vale cualquier caldera para cualquier tipo de biomasa. Entonces, mi recomendación es, si alguno de los oyentes está metido en algún proyecto de district heating pequeño como el nuestro, porque ya, como hablaba Pablo, ¿no? De estos district heating grandes de Valladolid, Soria, Palencia, pues estos son calderas enormes que tragan prácticamente todo. Pero estos district heating que son pequeños, es muy importante que la caldera esté adaptada al tipo de biomasa. En nuestro caso, no combustiona, no se debe combustionar con hojas, pues porque tienen cloro. Y el cloro mezclado con agua genera ácido clorhídrico que nos come pues todo el interior de la caldera, la cámara de combustión, la zona de escape, etcétera. Es muy importante elegir el tipo de caldera. Tampoco podemos utilizar, por ejemplo, los restos de las arizónicas una vez que se podan. Y es un problema porque la arizónica es altamente inflamable, es como una tea, y además todas las urbanizaciones de los alrededores y nosotros mismos eh, tienen un montón de problemas con los restos de podas de arizónicas, y es que, claro, van a residuo en vez de ser un elemento que sustituya al combustible, pues entonces es un coste añadido extra, ¿no? En nuestro caso tendríamos que tenerlo mucho tiempo para que se caiga la hoja y poderlo utilizar en la caldera. Ahí veis el silo y, bueno, pues veis ahí la sala de calderas con las diferentes chimeneas, la chimenea de la nueva caldera y la antigua. Algún detalle más, aquí se ven los dos acumuladores que tuvimos que poner para esta, el tendido sin fin, y lo que hace es que conecta con la red a través de estos tubos. Aquí, bueno, esto es un croquis para que veáis el silo
el agitador, el tornillo sin fin y luego lo que es la caldera con una salida automatizada de las cenizas que luego nos encargamos para devolverlas al campo. Ahí veis el interior de la caldera con todo el sistema, la cámara de combustión, una parrilla móvil, muy importante. Una parrilla móvil te permite quemar biomasas totalmente mojadas. Nosotros hacemos las podas de jardinería dentro y muchas veces lo que hacemos es que astillamos y echamos directamente. No nos merece la pena subir, que se seque y echarlo, nos genera un coste extra, con lo cual lo metemos dentro, puede venir con arena. Se pueden mezclar diferentes especies, podemos mezclar encina con enebro, con pino, con acacia, con especies de jardinería que estamos trabajando dentro del camping. Bueno, pues una vez que se ha quemado pasa aquí a la zona de intercambio. El intercambiador se limpia automáticamente y a la zona de escape eh, una vez que se ha limpiado para evitar que haya solo en suspensión que aparezcan los gases de salida, ¿no? Es una caldera que además está unida a un gemelo digital con el que controlamos toda la instalación del camping, con lo cual mi jefe de mantenimiento puede salir en cualquier momento cuál es la combustión, si se ha quedado o no sin astillas el silo, en fin, desde su móvil, en cualquier momento puede saber cómo está la instalación completa. Este es el gemelo digital. Aquí tenemos la instalación nueva, la caldera nueva, está la anterior. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo toda la instalación está monitorizada, ¿no? Eh, Ahora tenemos muchos más bungalows, se pueden ver muchos más datos de todo lo que es la instalación que son o no, tienen por qué ser del propio district heating, de propia de calor. Bueno, para no pasarme de tiempo, que tenemos poquito, os voy a hacer un resumen rápido. Lo que tenemos una red de calor de 2 kilómetros ida y vuelta, con 650 kilovatios en total, con dos calderas que utilizan astillas, una G30 y la otra G50. Generamos 500 megavatios hora al año aproximadamente, más la solar térmica, que está hibridada y está hibridada además de una forma inteligente gracias a ese gemelo digital que tenemos. De tal manera que siempre hay presencia con la solar térmica, claro. Luego tenemos también una fotovoltaica de 100 kilovatios que, bueno, pues parte de esa energía lo que hace es mete energía al sistema de bombas, todo el sistema de electricidad, ¿no?, de la red. Consumimos alrededor de 200 toneladas al año, con un 35% de humedad más o menos, y hasta G100 de esas diferentes especies que os decía. Invertimos anualmente de 35 a 50 mil euros, depende de cómo tengamos la caja ese año, de cómo tengamos eh, la caja, de cómo se da el negocio, de los márgenes, a un coste aproximadamente de unos 4 céntimos de euro kilovatio si lo compramos y unos 9, el doble o un poco más, si lo generamos nosotros. Y esta es la clave del asunto. ¿Por qué están los montes, en nuestro caso por lo menos, mediterráneos? ¿Por qué están los montes mediterráneos abandonados? Porque no dan dinero. Yo lo llamo la microeconomía del monte privado o la microeconomía de interfaz urbano-forestal, si es privado o público. La microeconomía, digo microeconomía porque, claro, los propietarios forestales manejamos en general poco dinero. Las pymes manejamos poco dinero, tenemos poco dinero para invertir. Aunque jurídicamente tengamos la obligación de mantener los montes mantenidos y protegidos contra el incendio, protegidos contra la erosión, es bla, 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 todo eso. Bla, 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 porque si no hay dinero después y si no hay un sistema fácil que nos permita a nivel de burocracia gestionar esto solo está al alcance de los grandes tenedores de montes y donde realmente el monte genera dinero para poder eh, prevenir. En nuestro caso, en el mejor de los años, el 40% de lo que hemos sacado, es decir, de la bioenergía que produce el monte, de la astilla que produce el monte, ha ido a cubrir los gastos de los tratamientos silvícolas. El 40% restante, y no es todos los años, es más, aquí han sido pocos años, son ayudas públicas a montes privados. Porque unos años hay dinero suficiente para los demandantes de ayudas para montes privados y otros no hay. Otro año te cambian las normas, nada así de repente, y resulta que no has entrado. El mejor de los casos ha sido un 40% de ese presupuesto de lo que produce el monte que se utiliza en biomasa y que en este caso el camping compra el monte, llevando cuentas analíticas y sin que los propietarios somos los mismos. El 40% restante es la subvención cuando llega
y el 20% son fondos propios que tenemos que poner nosotros. Y con el 21% de IVA. Entonces, claro, cuando estas cuentas no se dan, nos toca pagar el 60% del total, ¿no? Cuando estamos hablando, pues lo que hablamos antes, ¿no? Del bien común, de los montes que hay que cuidarlos entre todos y tal. El último proyecto de la caldera con obra civil fue 300.000 euros de inversión. Y el anterior con la red de calor y la primera caldera fueron 250.000. Es decir, que una empresita pequeña, en medio rural, como hay pocas capacidades económicas realmente para poder invertir en su propio monte y reducir el riesgo de incendio forestal para nosotros, para nuestros trabajadores, nuestros clientes, y para el monte hemos invertido 550.000 euros, solo para intentar utilizar en modo local un combustible que es local. Esta obra, además, pues bueno, conseguimos financiar el 27%, digo, la obra de la caldera de biomasa con fondos de Next Generation. Los retos los he contado un poco por encima, ahora en la conversación, que es intentar que la burocracia no sea una pesadilla. Es una pesadilla para un ingeniero forestal o una persona que está acostumbrado a gestionar miles de documentos. Para un paisano no me lo puedo, vamos, ni imaginar. No podemos seguir teniendo esta carga burocrática tan brutal. No se puede. El resultado es este. La fuente de financiación. Joder, es energía renovable. Estamos reduciendo el riesgo de incendio. Estamos sustituyendo un combustible fósil por otro. Estamos generando empleo local. Eh, Tiene que haber una fiscalidad favorable para las empresas y los propietarios que generan todo ese bien común. Es que vamos, me desgarro de verdad cuando veo el 21% del IVA. Cuando veo que no hay reducciones en impuestos a sociedades por esto que vayan más allá del puro coste operativo, ¿no? Que un paisano, alguien que no tiene una empresa de por medio, no pueda deducírselo en su IRPF, por ejemplo. Las ayudas directas, por ejemplo, no tienen en cuenta, por lo menos aquí en Madrid, si el dinero que estás empleando, mejor dicho, si el dinero de la ayuda está dentro de un PAIF o no, o de un PAMIF, Plan de Autoprotección Municipal contra Incendios Forestales. Ni tan siquiera ha sido una certificación, ni tan siquiera si el uso va a ser para biomasa en local. No hay un baremo favorable para la consecución de esa ayuda o para que burocráticamente sea más fácil. Es que es muy difícil. Es que es tan difícil que el monte está abandonado. Sernatur es la empresa que nos ha ayudado a hacer el tratamiento silvícola, Prosol, la que nos ha implantado todo el sistema, Vasotec es la que nos ha hecho el PAIF y esto está enclavado dentro del proyecto MH más Bosque, que es un proyecto de turismo regenerativo. Bueno, después de hablar de los retos, os enseño con unas cuantas imágenes de las visitas que hemos tenido. Ha tenido pues, un montón de gente que lo ha visitado, que lo ha visto. Hemos ido a Bruselas también, han participado un montón además de asociaciones que pues agradezco a todos además toda la comunicación. Hemos estado en Bruselas, allí con el jefe de la Dirección General de Circularidad en el 24. Bueno, y quiero finalizar con un mensaje positivo. Creo que el peso en España, seguro que en Murcia, de los montes privados es en superficie y quizá en volumen, ¿no? De biomasa, quizás sea mayor que en los montes públicos. Los montes privados tenemos un grandísimo papel en la reducción del impacto de los incendios, del cambio climático, de la adaptación de los montes, de la generación de empleo local, de la, mm, de la circularidad, ese win-win, ¿no? En el que todo el mundo gana. Entonces tiene que haber una colaboración y una comunicación intensísima entre la gestión de lo público y lo privado. Intensísima. Tenemos que solucionar esto entre todos. Es que se nos van a quemar. Y cuando se queman, se nos quema un bosque que da valor a todos. Entonces, yo como propietario de monte privado, como propietario de una empresa, como gestor de una empresa, como gestor de un district heating, em,
claro, tenemos un conocimiento práctico que hay que llevar luego a facilitar para que lo público en su legislación y en su dirección del dinero sea más eficiente. Hay que legislar y hay que tomar iniciativas pensando en la práctica y en la eficiencia de los que gestionamos y los que sufrimos el monte y todas sus gestiones en el día a día. Entonces, el mensaje positivo es remanguémonos en lo práctico, en la realidad, no en lo estrictamente académico y en los papeles. Por favor. El Plan de Protección fue financiado por el proyecto STIR y financiado por la Unión Europea. Y bueno, pues gracias al Colegio también de Ingenieros Forestales y a Promofur Profomur por la invitación. Espero que haya sido de utilidad, aunque me haya pasado algunos minutos. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ir rápido al turno de preguntas que nos hemos pasado, no nos gusta ser estrictos, pero bueno, ha estado el chat muy animado. Entonces os recomiendo que le echéis un vistacito porque ha habido muchas preguntas que se han ido contestando por allí. Voy a leer una que nos había llegado al botón de preguntas y respuestas, aunque ya se ha dado respuesta por escrito, pero bueno, para que lo oiga todo el mundo. La pregunta, voy a leer tres preguntas, ¿vale? Para no alargarlo mucho más. Entonces voy a empezar con esta que dice, que es de a ver, un segundito, de la Unión de Ingeniería Forestal SL. em, y entonces pregunta que si, bueno, se dice que se ha comentado que con este proyecto, con el proyecto, con la parte en la que ha intervenido Mari Carmen, con este proyecto se daba biomasa astillada a las empresas que así lo demanden de una forma gratuita y demostrativa. Y él preguntaba que cómo había que hacerlo. No sé si Mari Carmen nos puedes dar unas pequeñas pinceladas sobre este tema para que lo escuche todo el mundo. Sí, lo que hemos previsto es publicar en la página web de Profomur, pues cuánta biomasa hay disponible para estas empresas que lo soliciten y habilitar como un procedimiento para que lo soliciten, facilitándonos por lo menos pues unos datos básicos de la empresa y del destino de la biomasa. Todo va a estar publicado en la página de Profomur y solo con que en ese apartado que se abra para este procedimiento pinchen y nos manden los datos, nosotros ya le mandaremos la información. Fenomenal, pues muchísimas gracias. También ha estado contestando Pablo sobre la marcha en el chat, porque había una pregunta que decía que, pues eso, comentaba que conocía los district heating, pero de calor, y hablaba la cuestión de que en sitios como Murcia o en otros lugares de España en el que hace más falta el fresquito que el calor, porque el calor ya lo pone el propio terreno, pues comentaba que si existían este tipo de instalaciones. Y Pablo, no sé si nos quieres comentar un poquito lo que le Sí, decías por el chat. sí, pues mira, un par de cosas, ¿no? De comentarios. Primero, que sí que existen, ¿no? Son con máquinas de absorción, ¿no? Igual, más o menos que un frigorífico, pues aunque sea un poco extraño, ¿no? Que estés quemando y obtengas frío, pero se puede hacer. Sí que es verdad que necesitas un cierto volumen, ¿no? Para que sea económicamente viable. Hay algún ejemplo que podemos ver, por ejemplo, aquí en Villalonquéjar, en Burgos y alguna red de calor. Yo me he acordado de dos, una de Barcelona y otra de Jaén, pero ha comentado Ana Sancho por el chat que, claro, en el documento que antes he compartido de red de calor hay censadas 12 con frío, ¿vale? Comentar, aparte del frío o sea, del calor para calentarnos, se hace falta también calor para usos industriales. Entonces, yo comentaba por el chat que aunque lo más evidente sea el uso del calor para calentarnos en calefacción, estas redes también pueden enchufar a hospitales o incluso a industrias, ¿no? En un polígono industrial. Entonces, en Murcia también se necesita ese tipo de calor, ¿vale? Y luego, bueno, pues en las redes de calor se pueden conectar varias tecnologías. O sea, como hablamos antes del ring, ¿no?
un poco del anillo que está empezando a tomar forma. Ahora es un cuartito solo, pero en Copenhague, por ejemplo, es un círculo entero. Aparte de, bueno, pues había ahí conectado de todo, ¿no? Plantas de carbón antiguas, luego se empezaron a conectar todas las de biomasa, pero también se están conectando a lo mejor bombas de calor para esa diferencia de temperaturas que puede haber. O sea que no solo cabe biomasa, sino que caben más tecnologías, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que decía. No sé si se me olvida algo, pero que se necesita también calor para usos industriales, ¿no? O sea que también son interesantes las redes de calor para Murcia o donde sea, ¿no? Sí, claro que es verdad que Antonio nos ha hablado de un proyecto más concreto dedicado es profeso a un tipo de desarrollo, pero que obviamente toda la industria requiere de poner en funcionamiento maquinaria y con Ah, él. y una cosa que se me olvidaba, ¿no? También se recibe calor. Es decir, en una red tú, si hay una industria, por ejemplo aquí en Valladolid es la Michelin, pero hay otros sitios que por lo que sea de un proceso sobra calor, ¿no? Entonces, por la chimenea, si vemos estos penachos blancos, que, bueno, más o menos limpio, es vapor de agua, eso mal, porque se está perdiendo calor. Lo suyo es meterlo al district heating, a la red de calor y aprovecharlo en otros sitios, ¿no? Eso en muchos sitios está funcionando ya, en algunas de las redes que tenemos en España. Y claro, pues hay veces que vas en verano y dices, no, si la tenemos apagada, así con lo de la Bimbo o con lo de la Michelin, pues ya tenemos, ¿no? Entonces, mucho más hay que intentar, aparte de hacer calor con biomasa y energías renovables, no perder energía. Eso es lo más eficiente de todo, Ser ¿no? eficiente en general en el proceso, no solo en cómo obtener. Sí, efectivamente. Fenomenal, pues muchas gracias. A Antonio le decían que estaba totalmente de acuerdo con que el tema burocrático es algo que hay que cambiar porque realmente es un trámite bastante importante el que tiene uno que hacer para ponerse al día para poder montar este tipo de negocio. Y voy a leer una última pregunta que va dirigida a Carmen, que dice, ¿sobre qué año aproximadamente una masa está preparada para poder hacer una clara de esa cantidad para extraer aproximadamente mayor de 20 toneladas hectárea en Murcia? Pues depende del sitio, evidentemente, pero creo que he contestado ya por el chat, pero para optimizar por un lado el producto y por otro no llegar a una masa muy envejecida y que no tenga posibilidad de regeneración, normalmente estamos trabajando sobre masas de 80 años, más o menos. Fenomenal. Pues mira, como nos hemos pasado bastante del tiempo y no queremos robaros más, os vamos a dar las gracias a los ponentes que hemos tenido hoy. Ha sido un súper placer, todo súper interesante, por lo menos a mí me lo ha parecido muchísimo. La gente además ha estado muy participativa, con lo cual es que había mucho debate y mucho que tratar sobre este tema. Es lo dicho, agradeceros a Antonio, Mari Carmen y Pablo por haber venido, a los participantes por haberse quedado hasta el final. Indicaros que os saldrá una encuesta cuando cerréis el Zoom. Os agradeceríamos que nos la respondierais, dado que para el proyecto es algo interesante a completar. Y nada, os emplazamos a la semana que viene, que volvemos con otro seminario que tendrá lugar el día 9 también, de 12:30 a intentaremos que a 1:30, que lleva por título Prevención de incendios forestales y reto demográfico, gestión del territorio, autoprotección y empleo verde. Y sin más, daros las gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao.